Dios es bueno y sigue siendo bueno. Aleluya, y a su nombre. Acompáñenme a las escrituras en el libro de Jueces, capítulo 8, verso 4. Gloria al Señor, vamos al grano. Aleluya. Gloria al Señor, acompáñenme ahí en el libro de Jueces, capítulo 8, verso 4. Aleluya, usted puede adorar el nombre del Señor, hermano, mientras va pasando las páginas. Aleluya, mientras vamos desatando este mensaje, usted ahí adorando al Señor. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. La Biblia nos hace un llamado, hermano, a sacrificar alabanza. Y sacrificar, hermano, sacrificarle muchas veces dar de lo que uno ni gana tiene. Aleluya. Y posiblemente pues, la gente dirá, no, pero a Dios no le gusta que le den las cosas forzadas y sin ganas. No, al contrario, aleluya. A Dios le gusta que te cueste lo que estás haciendo. Aleluya, porque mientras uno está contento, hermano, uno pues alaba a Dios hasta te salen solas las alabanzas. Pero cuando no tienes ganas, esas son las alabanzas que Dios observa. Alabado sea el nombre del Señor. Jueces capítulo 8, verso 4. Aleluya. Mira lo que dice aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Gracias, Padre, por esta palabra. Dios mío, te pido que pase carbón encendido por mis labios y me permitas predicarla como me tienes acostumbrado. Dios mío, que esta palabra haga el efecto por la cual va a ser enviada, Dios mío, para edificar, para restaurar, para levantar. Yo me encargaré de darte la gloria y la honra, porque tuya es. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado. Aleluya. Vuelvo y repito ese versículo, hermano, y mira lo que dice. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Saluda al que está a tu lado, o si quieres míralo solamente, aunque sea míralo así de ladito, y dile: estoy cansado, pero todavía persiguiendo. Cansado, pero persiguiendo. Aleluya. Estoy cansado, pero lo estoy persiguiendo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Voy a tratar de no gritar mucho, hermano, porque vamos a ver cómo. Aleluya. Cansado, pero persiguiendo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y antes de comenzar, ¿verdad?, este mensaje, quiero comenzar definiendo lo que es la palabra persiguiendo. Esta palabra persiguiendo viene del latín perseguir, que significa seguir de manera continua o intentar alcanzar. También significa seguir sin interrupción hasta alcanzar algo o a alguien. Esto automáticamente que defino esta palabra perseguir, esto me lleva, hermano, a una historia verídica que trata de un africano llamado John Akhwari. John Akhwari fue un africano, aleluya, campeón de maratones olímpicos. Y este hombre, en una de sus últimas carreras en el 1968, en unas olimpiadas de un maratón en México, este hombre, aunque no ganó, pero este hombre marcó la historia, que hasta el día de hoy se habla, aleluya, de lo que este hombre hizo en aquel entonces. Aleluya, la enseñanza, aleluya, la historia cuenta que John Akhwari, un africano, aleluya, en el 1968, en un maratón, este hombre, aleluya, llegó con la visión, aleluya, de hacer lo que él hacía, correr y ganar. Aleluya, y este hombre, mientras, aleluya, está haciendo lo que le gusta, de momento, aleluya, en el transcurso del maratón, en el transcurso, aleluya, este hombre se lastima la pierna. Aleluya, y este hombre, aleluya, más sin embargo, estando lastimado, este hombre siguió corriendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y mientras este hombre seguía corriendo lastimado, obviamente comenzó a entrar en él un cansancio, mas sin embargo aquel hombre siguió corriendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y aleluya, la carrera, hermano, se había acabado. La carrera se había acabado, mas sin embargo aquel hombre siguió corriendo. Aleluya, y la gente comenzaron a irse
comenzó a oscurecer, aleluya, y más sin embargo aquel hombre siguió corriendo y quedaron algunos espectadores. Algunos espectadores que decían, pero si ya todo se acabó, ¿por qué ese hombre sigue corriendo? Mas, sin embargo, aquel hombre siguió corriendo y fue tan impactante el ver la actitud de aquel hombre que aunque estaba herido y aunque estaba cansado, aleluya, aquel hombre seguía corriendo de tal manera que los noticieros quisieron quedarse para darle una entrevista al final, porque ellos querían saber por qué este hombre seguía corriendo, aunque ya todo se había acabado y aunque el hombre sabiendo que estaba herido y sabiendo que estaba cansado, porque él tenía la actitud de continuar una carrera que para muchos ya no valía la pena, aleluya. Pero cuando este hombre finalmente llegó al final, aleluya, rápidamente los reporteros comenzaron a acercarse y lo entrevistaron y le dijeron: John Macquarie, ¿qué es lo que lo ha llevado a usted a terminar esta carrera estando cansado y estando herido? Y la respuesta de este hombre marcó, aleluya, no solamente la generación de aquel entonces, sino hasta el día de hoy, por la respuesta que aquel hombre dio. Aquel hombre dijo: ¿sabe por qué yo seguí aunque herido y aunque cansado? Porque mi país me mandó 8,000 kilómetros de distancia, no para comenzar la carrera, sino para terminarla. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios en esta noche? Aleluya. Aquel hombre entendió que aunque estaba herido, que aunque estaba cansado, a él no lo enviaron solo a comenzar, sino a terminar. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios en esta noche? Y esto es importante, mi amado, que nosotros entendamos, aleluya, que Dios te ha llamado no solamente para comenzar, sino para terminar, aleluya, gloria al nombre del Señor. El escritor, el apóstol Pablo, en cierta ocasión dijo: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para salvación del alma. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Y como si fuera más, Cristo dijo: ya que ha puesto la mano en el arado, no torne tu mirada hacia atrás. Aleluya, gloria al Señor. La iglesia, es por eso que en esta noche yo vengo con un mensaje diciéndote que aunque cansado, sigue persiguiendo, sigue hacia adelante, no te rindas, porque Dios no te llamó para que te quedes en el camino. Dios te llamó para que empieces, pero también para que termine. ¿Cuántos adoran la gloria de Jesús? Hermano, mira, yo pudiera enumerar tantos hombres que aparecen en las escrituras, hermanos, marcando la historia. Yo pudiera enumerar tantos hombres, aleluya, que marcaron la historia de las escrituras, que están ahí como ejemplo. Pudiera enumerarlos uno a uno, aleluya, pero me amanecería enumerando estos hombres uno por uno. Pero ¿sabe qué es lo que yo voy a hacer? Me voy a trasladar a Hebreos capítulo 11, donde la Biblia nos habla de los héroes de la fe. Hombres que dice la Biblia, aleluya, que experimentaron vituperio, azotes, aleluya, más que esto, prisiones y cánceres. Fueron apedreados, fueron aserrados, muertos a filo de espada, puestos a prueba, anduvieron de allá para acá, pobres, angustiados, maltratados, de lo cual el mundo no era digno, errados por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido. Usted sabe qué es eso, hermano, que Dios te promete y tú tengas que partir de esta tierra sin ver lo que Dios te prometió. ¿Sabes qué? Ellos entendieron algo, y es que aunque no vieran lo que Dios le prometió, murieron con las botas puestas, murieron llegando hasta la meta. Oh, mi alma adora la gloria del Señor. Esto no se trata, hermano, de ver tantas cosas. Esto se trata de llegar. Cristo fue claro, hermano. Cristo dijo que el que llegue al final será salvo. Aleluya. Cansado, pero persiguiendo. Y la Biblia relata, hermano, todos estos hombres, hermano, que marcaron la historia. Pero para entrar en contexto, hermano, esto es solamente la introducción, para entrar en contexto del versículo que leí y de la historia de Gedeón. La Biblia habla, hermano, para entrar en contexto, la Biblia habla en el libro de Jueces capítulo 6, desde ahí comienza la historia de Gedeón. Y la Biblia comienza diciendo, hermano, que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y que Jehová los entregó en manos de Madianita por 7 años. Aleluya. Este pueblo, hermano, que había visto la gloria de Dios, aleluya, volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice en la Biblia que Jehová lo entregó en manos de los madianitas por 7 años.
Yo me he dado cuenta, hermano, a través de los años, no solamente en mi vida personal, sino que yo me he dado de cuenta a través de los años de la vida de mucha gente en la iglesia. Aleluya, que se encuentran lidiando grandes luchas y grandes batallas. Aleluya, y cuando analizamos el porqué y la razón, muchas veces no tiene que ver con un crecimiento que Dios desea darle, sino que tiene que ver muchas veces con puertas que le estamos abriendo al enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Lamentablemente en el siglo XXI, aleluya, muchas de las cosas que estamos viviendo como cristianos, a veces no tiene que ver ni con pruebas, tiene que ver con desobediencia, que han abierto las puertas a que Dios nos entregue en manos de nuestro enemigo. Pero cuando Dios permite eso, Dios no lo hace con el propósito de que el diablo te destruya, sino que tú te des de cuenta que la desobediencia trae grandes consecuencias. Y la Biblia dice que el padre que al hijo ama lo corrige. Hay batallas que tú estás viviendo que hoy tienes que entender, aleluya, que tú te lo estás buscando, que tú le estás abriendo la puerta a Satanás. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios ha venido para decirte, aunque el diablo te tenga abrumado, aunque las luchas te tengan abrumado, aunque la desobediencia te tenga abrumado, dice la Biblia que ellos, aleluya, por 7 años fueron afligidos por su enemigo. Pero ¿sabes qué hicieron? Dice la Biblia que se humillaron, y es lo que Dios está buscando. El pueblo se humille. Si mi pueblo se humillare, por la cual mi nombre es invocado, y oraren y rogaren y buscaren mi rostro, entonces yo descenderé. Pero me llama la atención, hermano, que Dios permitió, hermano, aquella aflicción en aquel pueblo. Pero más sin embargo, Dios nunca le quitó los ojos a aquel pueblo, a pesar de que estaban viviendo lo que ellos estaban viviendo. Dios mismo, hermano, nos entrega muchas veces muchas aflicciones, hermano, y muchas batallas espirituales. Muchas veces no tienen que ver ni con pruebas, hermano. Hay gente que todo es una prueba, y cuando analizamos la raíz de lo que está pasando, son descuidos espirituales, son puertas que se le abre el diablo, hermano. Y nosotros tenemos que entender algo. Vivimos en un tiempo y vivimos en un sistema que lo que escuchamos, que lo que hablamos y que lo que miramos abren puertas a nuestros enemigos. Y mucha gente con una batalla espiritual que no pueden orar, que no pueden ayunar, que no podemos vigilar. Cuando analizamos el porqué, aleluya, gloria al Señor, es porque hay puertas abiertas, aleluya. Y Dios está permitiendo gente viviendo en opresiones, viviendo en lucha, viviendo, aleluya, en un tipo de infierno, aleluya. Y ellos no se están dando de cuenta que es que Dios lo está entregando en manos de tu enemigo, aleluya. Pero ¿sabes qué? Dios está esperando hoy que tú clames a Él. Clama a mí y yo te responderé. Cuando Dios permite la batalla, cuando Dios permite que el diablo te aflija, aleluya, no es con intención, como dije antes, de que te destruya. Es que tú clames a Él y te des de cuenta que fuera de Él no hay nada, que fuera de Él lo que hay es batalla, lucha innecesaria. Que, oh, mi alma adora la gloria del Señor. Hay un refrán que dice que de las manos del diablo te salva Dios, pero de las manos de Dios, ¿quién te va a salvar? Y el diablo hoy te está oprimiendo. Si hoy el diablo te está afligiendo, aquí está la mano de Dios. Lo que tienes que humillarte, lo que tienes que clamar a Dios, y Dios va a tener misericordia de ti. Me llama la atención, Daniel, que la Biblia es específica, dice que Dios lo entregó por 7 años. El número 7, hermano, tiene una tipología, pero antes de hablar de eso, dice que lo entregó en manos de Madián. La palabra Madián significa lugar de juicio, significa contienda, significa lucha, conflicto y opresión. Se está dando de cuenta que hay muchas batallas, conflictos y opresiones que tienen que ver por tu enemigo, pero que fue que Dios te soltó los perros, como dicen por ahí. Sí, porque es que hay a veces, hermano, que la desobediencia de nosotros, aleluya, a veces causa, hermano, como dicen por ahí, que Dios abre el portón y te suelta los perros. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y cuando hablamos de desobediencia, hermano, no estamos hablando de fornicación y de adulterio, porque el problema es que la gente, el único pecado que conoce es el adulterio y la fornicación. La gente parece que ese es el único pecado que aparece en la Biblia, mas la Biblia dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? ¿Cuántas veces Dios no te dice que ore? ¿Cuántas veces Dios no te dice que
ayune. ¿Cuántas veces Dios nos dice que vigile y estamos ignorando la voz de Dios y luego nos estamos quejando porque es la batalla, porque es la lucha, porque es el infierno? Es porque Dios te está llamando a que te pares en el campo de batalla. Y todos hemos caído en esto. Esto que yo estoy hablando se lo digo por experiencia, hermano. Experiencia vivida. Pero este pueblo, hermano, había vivido esto anteriormente. ¿Cuántas veces tú no te encuentras en la misma batalla, en la misma lucha? Como decía el pastor que yo tenía antes, siempre están con la misma goma explotada. Alábalo si puede. El pueblo, hermano, no era la primera vez que estaba viviendo esto. Este pueblo venía viviendo esto de anteriormente. Éxodo capítulo 3, verso 9 dice: y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la aflicción y la opresión con que los oprimen los egipcios. Y ustedes conocen la historia de cómo Dios tuvo que levantar, aleluya, a Moisés para que liberara a aquel pueblo. No era la primera vez, hermano, que esta gente seguían abriéndole las puertas al diablo. No era la primera vez que esta gente seguían con un descuido espiritual. Esta gente venía en un ciclo vicioso, aleluya. Y cuántas de nosotros, hermano, me incluyo, estamos a veces en un círculo vicioso, aleluya, con las mismas luchas, con las mismas batallas, con las mismas malamañas, con el mismo conflicto, aleluya. No hay un crecimiento espiritual, no estamos escalando, me estoy sintiendo estancado y tengo que reconocer, aleluya, que son batallas que yo mismo he abierto las puertas. Y el pueblo se encontraba, hermano, viviendo una aflicción, aleluya, de lo mismo que habían sembrado anteriormente, cumpliéndose el proverbio que dice: sembraron viento y cegaron tempestad. ¿Cuánta tempestad no hay que tú estás viviendo? Es por los vientos que tú mismo has sembrado. Hoy Dios te dice: no he venido para señalarte, no he venido para juzgarte, he venido para decirte dónde está el problema, pero yo estoy aquí para darte la mano. Jehová está aquí para darte la mano. El pueblo desobedeció, pero tan pronto se humilló, Dios envió un profeta. Tan pronto el pueblo se humilló, hermano, Dios envió un profeta. Pero antes de proseguir, hermano, es curioso que la Biblia especifica que los entregó por 7 años. Este número 7, hermano, siempre ha tenido una simbología y un significado en la Biblia. Y el número 7 simboliza perfección, plenitud y culminación. En otras palabras, hermano, Dios le soltó los enemigos hasta ver un cumplimiento en ellos, hasta ver un aprendizaje, hermano. Aleluya, porque a veces Dios tiene que soltarte los demonios, aleluya, que te ataquen, que te aflijan, aleluya, con el fin, aleluya, de que tú entiendas, con el fin de que nosotros podamos comprender. Alabado sea el nombre de Dios, que esto es una guerra real, que esto no es una guerra, hermano, cualquiera. Aquí no estamos jugando al timarín de 2 pingües, aquí estamos peleando una guerra real, con un diablo que es real, con unos demonios que son reales. Alabado sea el nombre de Dios, con un diablo que no descansa, que dice la Biblia, aleluya, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No está buscando a quien lastimar, está buscando a quien devorar. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y a veces Dios tiene que permitir estas aflicciones hasta llevarnos a un aprendizaje. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: te los voy a soltar por 7 años, 7 años plenitud, perfección, aleluya. En otras palabras, hasta que aprendan. Y uno de los significados, culminación, que significa punto o un grado más alto. Ahora, estamos por 7 años, Daniel, ahí atacando. Dice la Biblia en Jueces capítulo 6, verso 6, que de este modo el ataque que Madián estaba causando en Israel era de tal modo que empobrecía a Israel de gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel tuvieron que clamar a Jehová. Ahora, mi pregunta es: qué bueno esta gente eran clamando y moviendo a Dios, pero ¿por qué se tardaron tanto? ¿Por qué se tardaron tanto? 7 años cogiendo cocotazos.
Una gente que sabía mover a Dios, porque les leí Éxodo, hermano, cómo movieron a Dios en un momento dado. Hoy se está repitiendo la historia y ellos clamaron y volvieron a mover la mano de Dios. Pero en aquel entonces, hermano, por 400 años, aquella generación viviendo, siendo afligido por Faraón, 400 años. Ahora aquí están viviendo 7 años. ¿Por qué se tardaron tanto? Aleluya. ¿Sabes qué? Que hay gente que se acostumbra a los cocotazos del diablo. Hay gente que se acostumbra a las aflicciones del enemigo. Hay gente que se acostumbran a vivir cogiendo azotes de Satanás. Es que hay gente que se acostumbra a este estilo de vida. Aleluya. Pero ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué esperar 7 años? Si con tan solamente humillarte Dios respondía. Esto significa, hermano, que a veces uno se acostumbra, hermano. Se acostumbra a la pagadera. Se acostumbra a estar fundido, a estar apagado, a estar sentenciado en una silla. La gente se acostumbra a vivir así. ¿Sabes qué? Pero el pueblo se humilló como Dios quiere que te humilles también esta noche. Mi alma adora la gloria de Jehová en esta hora. Y dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, Jehová envió un profeta, un varón profeta. Principio número 1, en su desobediencia clamaron a Dios. Hermano, cuando usted le falla a Dios, aleluya, no se aleje. Es cuando más tiene que acercarse. Aleluya. Hay gente, hermano, que le fallan a Dios y se sienten tan sucios que no quieren acercarse a Dios. Pero la Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Aleluya, vosotros los de doble ánimo, purificar el corazón. O sea, la gente quiere a veces que Dios vaya en pos de ellos. Pero el llamado de Dios es, acércate tú primero. Toma la iniciativa. Aleluya, tú fuiste quien fallaste. Si fallaste, Dios no está aquí para despreciarte. La Biblia dice, aleluya, que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Si tú le has fallado a Dios, acércate a Dios, porque Él te va a perdonar. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Yo no sé ni por qué estoy hablando esto. Pero hay gente, hermano, a veces, y se lo digo por experiencia, hermano, experiencia pasada, hasta que yo aprendí que en el modelo de la oración, dentro de todo lo que Dios demanda que le pidamos en el modelo de la oración, hay un espacio que dice, perdona mis ofensas, como así yo estoy dispuesto a perdonar lo que me ofenden. Cuando yo entendí que el modelo de la oración hay un espacio para yo pedir perdón, yo entendí que no tenía por qué andar con la cabeza abajo, cuando que hay un espacio para yo hablar con Dios del problema que yo tengo con Él. Aleluya, de que hay un espacio para yo confesarle a Dios. Pero hermano, hay gente que peca y es cuando más se aleja. No te alejes. La Biblia dice que si confiesa tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte. Levántate en esta noche. Si estás desanimado, si estás en batalla, si estás en guerra, si has cometido alguna infracción delante de Dios, esta es la noche de que tú entiendas que aunque cansado, aunque afligido, que aunque en pecado, levántate en el nombre de Jesús. Principio número 2. Dios siempre enviará un profeta. No necesariamente tiene que ser un profeta, puede ser usando el pastor. Pero tan pronto usted se humilla, hermano. Sí, porque es que ese es el problema, que hay gente, que Dios no me habla. Bueno, si estás en el piso todo el tiempo. Que Dios no me habla. Bueno, pues si estás ahí que estás dando pena, estás dando lástima. Pero dice la Biblia que tan pronto ellos se humillaron, Dios le envió un profeta. ¿Tú quieres que Dios te hable? Jehová le dijo en cierta ocasión a Ezequiel, en el capítulo 2 de Ezequiel. Ezequiel estaba pasando por una transición donde su esposa había muerto y Dios lo estaba movilizando de ser sacerdote. Le estaba haciendo un llamado a ser profeta. Y este hombre decía, de ser sacerdote a ser profeta, una transición tan difícil en medio de un momento en el cual yo me encuentro de luto. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Ponte sobre tus pies y yo hablaré contigo. En otras palabras, Dios le estaba diciendo al profeta, estás triste, pero levántate para yo hablar contigo. Hay gente que quiere que Dios le hable tirado en el piso. Hay gente que quiere que Dios le hable, pero ellos no se quieren levantar, aleluya. Hay gente que dicen, hasta que Dios no me hable, yo no me levanto. Y el llamado de Dios es, levántate y yo hablo. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Hay gente que no se mueve, hermano, hasta que Dios no haga algo. Y Dios diciendo, al tú primero y luego yo hago. Dios le dijo al profeta, ponte sobre tus pies y yo hablaré contigo. ¿Tú quieres que Dios te hable? Ponte sobre tus pies. ¿Tú quieres que Dios te hable? Sigue persiguiendo. Sigue caminando.
Sigue luchando. Cuando el profeta vino, lo primero que el profeta hizo fue que comenzó a acordarle las cosas que Dios había hecho con ellos. Cuando el profeta vino, después que el pueblo se humilló, lo primero que Dios hizo fue que envió profetas. Cuando tú te levantas, Dios comienza a hablarte. Cuando tú te levantas, Dios comienza a ministrarte. Sea por el pastor, sea por el predicador, sea por el devocional, hermano, Dios buscará la forma de filtrar la palabra. Pero es cuando tú decides levantarte, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Mientras estés tirado en el piso, hermano, así no se vale. Levántate y Dios te va a hablar. Y el pueblo se humilló, hermano, y lo primero que Dios hizo fue que le envió un profeta. Y mira lo que el profeta vino hablando. El profeta ha dicho, así dice Jehová: yo hice subir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre, os libré de la mano de Egipto y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, mas no habéis obedecido mi voz. Alabado sea el nombre del Señor. Esto era un pueblo rebelde, un pueblo que Dios estaba constantemente tratando con ellos y ellos dándole la espalda a Dios. Se parece a esta generación que Dios trata con nosotros y nos habla, hermano. Ignoramos la voz de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mas sin embargo, mira qué bueno es Dios, que Dios no le estaba acordando el pecado que ellos habían hecho, porque es que la Biblia dice que Dios tira los pecados tras las espaldas. Dios nunca te va a decir que eres un pecador y un sinvergüenza, no. Dios siempre lo que va a hacer es que te va a acordar lo lindo que Él ha sido contigo. Él te va a acordar de las veces que tuviste a punto de volverte loca y tirarte la soga, y Él fue quien te rescató. Él siempre lo que va a hacer es que te va a acordar de que con cuerdas de amor Él ha venido tratando contigo, y se cumplirá lo que dijo el salmista, aleluya, que las cuerdas me cayeron en lugares delicados y es hermosa la heredad que me ha tocado. Lo que Dios ha hecho es lindo, lo que Dios ha hecho es bueno contigo. Él no ha venido para señalarte, Daniel. Él no te ha traído aquí para juzgarte, Él no te ha traído aquí para señalarte. Él te ha traído aquí, Daniel, para decirte que Él tiene un plan contigo y lo quiere trazar aunque tú no quieras. Dios lo va a cumplir sí o sí. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios ha tratado contigo por años. Alabado sea el nombre del Señor, y este es tu tiempo y esta es tu hora, Daniel. Alabado sea el nombre del Señor. Dios pudiera, hermano, restregarte todas las cosas que hay en lo oculto. Dios pudiese, hermano, restregarte todas las cosas que has hecho. Mas sin embargo, Dios lo que hizo fue que le acordó la misericordia que Él había tenido antes con ellos. Si hay algo que Dios hará, hermano, es acordarte lo bueno que Él ha sido contigo. Dios no te va a estar acordando tu pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y le dijo el Señor, y le volvió a repetir: yo te hice subir de Egipto, os saqué de servidumbre y os libré de la mano de los egipcios y de todos los que lo afligieron. En este ambiente, hermano, social, en este ambiente espiritual, aleluya, que la nación estaba viviendo, aleluya, gloria al Señor. Después que el pueblo se humilla y después que Dios le levanta un profeta, el próximo paso era Dios levantarle un libertador. Y en medio de la condición social y en medio de la condición espiritual que la nación estaba viviendo, aleluya, a Dios se le ocurrió una de las ideas que Él siempre ha tenido, y es de levantarle un hombre, aleluya, que se pare en la brecha. Alabado sea el nombre del Señor. Dice en la Biblia, en el verso 12 del capítulo 6, que Dios llamó a un hombre llamado Gedeón, aleluya. Pero mira qué interesante, que cuando Dios llama a este hombre, aleluya, está limpiando el trigo, está sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Este hombre estaba asustado, este hombre, aleluya, era un cobarde, tenía miedo, aleluya. Mas sin embargo, Dios se le apareció a Gedeón, le dijo, aleluya, y le dijo: hombre varón esforzado y valiente, Jehová está contigo, aleluya. Qué interesante que Dios
Dios nunca te va a llamar por tus debilidades. El diablo siempre te va a señalar por lo que tú eras, pero Dios siempre te señalará por el futuro que Él ha destinado para ti. Aquel hombre tenía miedo, mas sin embargo Dios le dijo: tú eres esforzado y valiente, porque no es lo que tú demuestres, es lo que Dios sabe que tú portas. Dios fue quien te creó, Él sabe lo que tú puedes dar. Y Dios, aleluya, trató con Gedeón y le dijo: tú eres varón esforzado y valiente. Aleluya. Y mira cuál fue la carta de representación de Gedeón. Su carta de representación fue: yo soy de una familia pobre de Manasés y soy el menor de mi familia. ¿Qué problema tenemos nosotros, hermano? Que Dios nos está llamando, nos está comisionando y nosotros siempre sacando una lista de defectos. Nosotros siempre andamos cogiéndonos pena, hermano. Y no solamente nosotros, hermano. Moisés, cuando Dios lo llamó, allá montó un cuento, una excusa, ¿no? Que yo soy. Había que meterle un cantazo para que soltara la palabra. No, que yo soy gago. Y Dios le dijo: no hay excusa, te pongo entonces a tu hermano. Y cuando Dios llama a Jeremías, el mismo cuento, hermano. Por eso es que yo siempre he creído, hermano, que la gente que tiene llamados genuinos son los que se rehúsan. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Esa gente muy aventado, que quieren estar en todo. Esa gente, a veces uno se siente en la obligación de contarle los días, hermano. Yo siempre he creído, hermano, que la gente con llamados genuinos son la gente que se rehúsan. Y aquí vemos otro hombre más que Dios lo está llamando con un propósito grande y se está rehusando. Es normal, hermano. Es normal que por naturaleza digamos: Señor, es que no me siento capaz. Eso es válido. Eso Dios lo mira. Porque hay muchos que sin Dios llamarlo hacen lo contrario. Se creen que por sus capacidades son capaces. Y muchas veces hasta sin Dios llamarlo, se cree que ellos pueden por su preparación, por su inteligencia. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y ese tipo de gente así, Dios los mira de lejos, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Porque tenemos una generación al revés. Alabado sea el nombre del Señor, que debe de decir: Señor, yo no quiero. Aleluya, gloria al Señor. Y dejar que sea Dios quien los prepare. Hoy sin Dios llamarlo, ellos se sienten capaz. Ellos se sienten capaz de hacer un montón de cosas. Y por eso, aleluya, gloria al Señor, que muchas veces Dios no los pone ni a cantar un coro. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Hermano, y este hombre se sintió que no era capaz, pero Jehová le dijo: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y Gedeón comenzó a cuestionar las razones, el porqué, si Dios estaba con ellos, etcétera, etcétera. Y cuando yo estudio esto, hermano, yo me doy de cuenta que Gedeón está cuestionándole a Dios de por qué él está viviendo la situación que está viviendo, pero que la realidad es que Gedeón no conoce la historia. Y Gedeón lo que no está entendiendo es que lo que él está viviendo es consecuencia de sus padres. Y es por eso que yo siempre he dicho, hermano, que aunque no todo el tiempo esto es válido, pero muchas veces, aleluya, los padres son los responsables, aleluya, de la vida repetitiva de los hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y Gedeón estaba viviendo una etapa, hermano, donde él no sabía, él estaba cuestionando, pero lo que él no entendía es que las puertas del enemigo que se habían abierto contra el pueblo era producto de los padres desobedientes. Aleluya, que él tenía. Alabado sea el nombre del Señor. Y la generación, aleluya, que él tenía. Pero en el verso 14 dice que mirándolo Jehová. Hermano, Jehová tiene los ojos sobre nosotros. Los ojos de Jehová están sobre ti. Y dice el verso 14: y mirando Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿No te envío yo? Y ahí comenzaron las excusas. Pero qué interesante, fíjate que Dios le dice: ve con esta tu fuerza. Y yo me puse a estudiar eso, hermano, como que ve con esta tu fuerza. Si la espada, si la Biblia dice que no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Pero pude entender, hermano, a la medida que iba estudiando, pude entender que lo que Dios le estaba diciendo era: ve con esta tu fuerza, como quien dice, comienza tú que yo te voy a respaldar. Porque es que tú tienes que entender que Dios no va a hacer nada sin ti.
De la misma manera como tú no puedes hacer nada sin Dios. Esto es un conjunto y Dios te está invitando, aleluya, que aunque cansado siga persiguiendo, aleluya, porque Él está contigo, Él te está llamando, Él no quiere excusa. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y Dios le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel, no te envío yo. Y esto es interesante, hermano, porque Pablo habla de esto en Corintios cuando habla de los dones espirituales. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo, cuando está hablando de los dones espirituales, dice la Biblia que los miembros del cuerpo que parecen los más débiles son los más necesarios. O sea que Gedeón se sentía un debilucho, se sentía que era un hombre que no era capaz. Se sentía que era un hombre que tenía limitaciones. El hombre comenzó a sacar un expediente de limitaciones. Mi familia es pequeña, somos pobres. Como si a Dios le importara tus recursos. A la hora de Dios hacer algo contigo, con una iglesia, con un pastor, a Dios no le importa la cantidad de la gente que haya. A Dios no le importa la cuenta bancaria que haya. A Dios no le importa la preparación académica que la persona tenga. A la hora, aleluya, de Dios hacer algo con un hombre, lo único que Dios está esperando de ese hombre es su disposición y su obediencia. Aleluya. Y cuando tú te pones a la disposición y a la obediencia de Dios, lo demás lo hace Dios. Aleluya. Dios es quien tiene los recursos. La Biblia dice que Dios es el Dios del oro y la plata. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Y este hombre comenzó a sacarle, hermano, todas sus limitaciones. Pero como dije antes, hermano, la Biblia dice, Pablo hablando de los dones espirituales, dice que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Hay gente, hermano, que se sienten débiles, que se sienten incapaces. Y si tú supieras que tú eres de los necesarios. En una ocasión, hermano, yo estaba llora ante la presencia de Dios. Aleluya, esto fue algo que me enseñó el Espíritu hace muchos años. Yo estaba llorando ante los ojos de Dios y lo único que me pasaban por la mente eran países por la mente. Y ya Dios me había hablado por un evangelista unos años anteriores. Dios me había hablado y me dijo, te entrego a Centroamérica, aleluya, te entrego a las naciones, aleluya. Y un día yo llorando ante Dios, yo decía, Señor, es que para mí es difícil creer que eso sea posible, aleluya. Y el Espíritu Santo me reveló este versículo, 1 Corintios 12:22. Y cuando fui a la Biblia que lo abrí, que abrí la Biblia, el verso decía, porque los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El Espíritu me habló y me dijo, tú te sientes débil, insuficiente, pero tú eres de los necesarios en mi obra. Y hoy yo vengo para decirte que tú eres de los necesarios. No te menosprecies, no te limites, no le saques cartas de representación limitadas a Dios, porque hoy Dios te dice, Daniel, hoy Dios te dice, iglesia, a cada uno de los que están aquí, ustedes son necesarios en la obra. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? La preparación es buena, hermano, pero Dios no llama a gente capacitada. Dios capacita al que Él llama. Aleluya. El mismo Pablo, hermano, era un hombre dotado, capacitado. Y llegó un momento que el hombre tuvo que coger todos los diplomas y echarlo al zafacón. Dijo, yo tengo todo por basura. Todo lo que he logrado, todo lo que tengo ahí para basura. Porque se dio de cuenta que nada de eso le servía. Y no me malinterprete, es bueno prepararse, es bueno educarse. Pero yo conozco gente, hermano, que tienen institutos, que tienen doctorado, hermano, y no le invitan ni al patio de la casa, alábalo. Porque esto no tiene que ver con preparación, esto tiene que ver con el dedo de Dios puesto sobre ti. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Esto tiene que ver con un llamado divino. Y cuando Jehová le dice, ve con esta tu fuerza, Dios lo está animando a que tenga identidad. Fíjate que cuando Dios le dice, ve con esta tu fuerza, Dios lo que está trabajando es con la identidad de Gedeón. Sí, porque hay gente que se menosprecia tanto, hermano. Hay gente que tú los ves con la cabeza abajo y se menosprecian, hermano. Se sienten que son una porquería. Hermano, aquí el único porquería es el diablo, hermano. Y tiene un ministerio internacional, alábalo. Y tiene seguidores como usted no tiene idea. Y Dios está trabajando con la identidad de Gedeón. Y le está diciendo, ve con esta tu fuerza, trabajando con su identidad, con sus limitaciones.
Primera de Corintios 12, estoy por terminar ya mismo, no se me desconecte. Primera de Corintios capítulo 12, verso 11, hablando nuevamente de los dones espirituales. Mira lo que dice la Biblia, hablando de los dones, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que en otras palabras Dios le está diciendo a Gedeón, ve con esta tu fuerza. En otras palabras, tú tienes la capacidad de comenzar, yo estaré contigo. O sea, vete tú adelante que yo te respaldo. Porque esto es un asunto de trabajar en equipo. Todas estas cosas las hace uno y el Espíritu. Sin el Espíritu no se puede hacer nada, pero si uno tampoco está a la disposición, el Espíritu tampoco hace nada. Hay un proverbio que dice que el temor del hombre le pone lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y Dios vio en Gedeón un potencial y una valentía. Porque es que Dios ve lo que tú no ves. Pero para allá ir terminando, el verso 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Esa palabra ciertamente significa de manera segura y clara. O sea, Dios le estaba dando una declaración. Dios le estaba diciendo, te voy a entregar ese ejército, un ejército que era más grande que Israel. Dios le estaba prometiendo que se los iba a entregar. Alabado sea el nombre del Señor, y le dijo, te los voy a entregar como un solo hombre. ¿Y sabe qué hizo Gedeón? Hizo algo que es válido, comenzó a poner señal. Le puso una señal a Dios. Las señales son buenas, hermanos. Las confirmaciones son buenas porque refuerzan, aleluya, lo que Dios te ha dicho, aleluya. Pero el problema de las confirmaciones es que hay que tener cuidado con pedir mucha confirmación, porque te puedes ver, aleluya, incurriendo a la incredulidad. Hay gente que siempre está pidiendo confirmación y Dios hablándole, y ellos preguntándole al profeta, y le preguntan al evangelista, y le preguntan al pastor, y siempre andan con una preguntadera y nunca hacen nada. Alabado sea el nombre del Señor, y Dios tratando con ellos, y Dios hablándote. La confirmación es buena, pero deja de estar preguntando tanto y créele a Dios, aleluya, y entiende que aunque cansado tienes que seguir persiguiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque cansado persiguiendo, sigue persiguiendo lo que Dios te ha prometido. Y Gedeón comenzó a poner confirmación. Pero me llama la atención, aleluya, que en el verso 19 dice que entrando Gedeón, después de haber pedido una señal, entrando Gedeón preparó un cabrito. O sea, en otras palabras, preparó un sacrificio. Sí, porque eso es otra cosa, que hay gente que pone señales, pero ellos quieren, hermano, que esto sea cuando ellos digan, a la hora que ellos digan. Vivimos en la generación del microondas, hermano, que le dan 3 minutos y saca lo que está ready. Pero dice la Biblia que aunque él puso una señal, presentó un cabrito. O sea, en otras palabras te está dejando saber que aunque puso una señal, el hombre se sacrificó. Porque hay gente que quiere todo gratis. Mi alma adora la gloria del Señor. El salmista en una ocasión, hermano, cuando iba a construir templo, aleluya, cuando iba a construir casa a Jehová, aparecieron unos amigos y les regalaron el terreno. Y el salmista dijo, ¿cuánto vale? Y ellos dijeron, te lo regalamos, es para Jehová. Y él dijo, no, ¿cuánto cuesta el terreno? Porque yo no le daré nada a Jehová que no me cueste. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Vivimos unos tiempos, hermano, que la gente quiere todo gratis. Alabado sea el nombre del Señor. Quieren todo free. Aleluya, gloria al Señor. Y piden confirmación y quiere que Dios se lo conteste de la noche a la mañana. Paga el precio, hermano. Esto es un precio que pagar, que no es fácil, hermano. Se lo digo desde ahora y yo sé que usted lo sabe. Esto no es fácil, pero aleluya, vamos a tener que pagar el precio, hermano. Y aunque cansado, persiguiendo, y aunque sin fuerza, vas para adelante y a su nombre. Para ir aterrizando, hermano, ya el avión está viendo la torre, eso ya estamos por aterrizar. Capítulo 7, cuando Dios preparó al pueblo. Ya estamos a punto ya de finalizar, hermano. Ya estamos entrando en la parte, en el meollo de este asunto. Dios le dice a Gedeón que ya el pueblo se humilló, dio una palabra. Aleluya, ahora estoy a punto de entrar en acción. Dios le dice a Gedeón, llámame a todo el pueblo. Eran 32,000 soldados, hermano, en Israel. Una cantidad similar a la que tenían los madianitas.
Mas, sin embargo, como dice mi hermano, Dios tiene un sentido. Dios tiene una forma bien rara, hermano, a veces de trabajar. Y Dios viene y le dice, llámame a los 32,000 y me le vas a decir a los 32,000 soldados que tienes en Israel, me le vas a decir que el que tenga miedo que madrugue y se largue. Sí, hermano, porque Dios no va a perder el tiempo con cobardes aquí. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí hay que ser valiente, hermano. Si usted era un guapetón, si usted era de lo que agajaba por el pelo a cualquiera y le metía 4 galletas, eso era allá. Si usted era bravo allá, va a tener que ser bravo aquí. Aleluya. Y lo primero que Dios dijo fue, vamos a comenzar a descartar todos estos cobardes. El que tenga miedo que madrugue y se largue. Así mismo, hermano, ¿usted sabe cuántos madrugaron y se fueron de miedo? 22,000 de 32. Qué vergüenza. Qué vergüenza que Dios contando con gente, hermano. Yo estoy seguro que los mismos que madrugaron para ahí serán los mismos que nunca madrugaban para orar y clamar. Sin embargo, ese día se despertaron temprano para dejarse. Qué mamey, que madrugamos para lo que nos conviene. ¿Sabes todos los cocotazos que yo recibo de Dios a veces? Me dicen, lo bien que madruga para irte a trabajar, cabezón, pero como te cuesta levantarte el sábado, bandido. Y digo que es una realidad. Oye, y Dios le dio a todos los cobardes que se vayan, hermanos, se fueron 22,000, se quedaron 10,000 nada más. Y Dios dijo, ahora vamos a hacer algo porque todavía 10,000 me parece mucho. Mira qué jocoso es Dios, o sea que Dios quería mientras menos gente mejor. A veces, hermano, mientras menos gente mejor. No estoy hablando de congregación, sino de círculos en tu vida personal. A veces mientras menos gente mejor. Hermano, y Dios le dice, tráeme a los 10,000 y vamos a probarlo. Los que lamban como perros me los saca para un lado. Y los que se traigan el agua hacia la boca me lo saca para otro lado. Hermano, habían 9,700 profesionales allí. Que Dios le dio, con ninguna de esta gente cuento. Son muy profesionales. Se cumple la Biblia, hermano, que de lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Aleluya. ¿Y sabe cuál era el problema, hermano? Que 9,700, perdón, se traían el agua de esta manera. Cogían el agua y se le echaban a la boca. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Que cuando tú coges el agua así, tú lo que estás enfocado es en cuánta tú te estás trayendo. Mientras que los otros 300 estaban lambiendo como el perro. ¿Y saben cómo lambe el perro? Que mientras lambe, está mirando a ver quién se pega. Y Dios dijo, esos son los que me gustan. Que aunque parecen locos, que están con la lengua ahí que parecen locos, pero tienen los ojos pendientes. Dios decía, esos son los que yo quiero. 300 que estén alerta. No necesito, aleluya, 9,700 que estén muy profesionales viendo la cantidad de agua que se traen a la boquita. No, esos profesionales, sácamelos por un lado, que con esa gente no vamos a llegar lejos. Aleluya, dame los 300 que lamben como perros, porque aunque tienen la lengua por fuera, tienen los ojos pegados hacia los enemigos. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios separó 300, hermano. Y Dios le dio, con esos 300 vamos a conquistar a los madianitas. Alabado sea el nombre del Señor para siempre y a su nombre. Los otros para casa a dormir. Capítulo 7, verso 13, Gedeón escucha. Ya cuando tiene sus 300, ya que él dijo, bueno, son poquitos, pero bueno. Sí, porque esto no es cuestión de cantidad, hermano, es calidad. A veces hablando ahora me voy a meterle un terreno peligroso, pero olvídate. Hablando en forma eclesiásticamente, hermano. A veces es bueno tener mucha gente, pero a veces el problema es, hermano, no es la cantidad, es la calidad. A veces la iglesia se llena, pero lo que se llena es de un montón de chismosos, envidiosos, criticones, que todos lo están, aleluya, evaluando, aleluya, gloria al Señor. Gente que lo que vienen a estar compitiendo, a ver la oportunidad. Se dañó el mensaje. Pero Dios dijo, vamos con estos 300 locos que lamben como perros. ¿Y saben qué hicieron, hermano? Dios comenzó a darle estrategia. Estoy terminando, se lo juro. Bueno, no se puede jurar, pero
perdóname, Padre. Sin jurar, vamos a terminar. Hermano, Dios le dio estrategia y le dijo, te doy 300 nada más, para que cuando tengan la victoria, el pueblo no se eche la gloria. Porque ese es el problema, hermano. A veces Dios tiene que cortar para que cuando la bendición venga, que después nadie diga, es por mí. Por eso, hermano, por eso es que lo que Dios va a hacer en esta casa no depende de quién venga ni quién vaya, depende de Jehová, que fue quien la estableció. Aleluya. Por eso es que nadie puede decir, no, que porque desde que yo me fui, aleluya, o desde que yo llegué. No, mi hermano, aquí lo que va a pasar es porque Jehová es el dueño de la casa y Dios le demostró a Gedeón, esto no es con mucho, te voy a dar la victoria con 300 para que el pueblo no se eche la gloria a ellos y que ellos entiendan que fui yo. Y Dios le dice a Gedeón, ve, aleluya, y acércate hacia los enemigos. Cuando se acercaron al campamento de los madianitas, hermano, Gedeón escuchó una conversación. No es bueno escuchar bochinche, pero a veces entretiene, no te creas. Los bochinches no son buenos, pero a veces entretienen. Pero en este caso de Gedeón, hermano, él escuchó un bochinche y dijo, espérate, que esto hay que oírlo. Y él comenzó a escuchar cómo uno de los enemigos le decía al otro, wow, yo tuve un sueño anoche. Y yo soñé y veía cómo un pan de cebada rodeaba hasta el campamento de nosotros, de los madianitas. Y llegó hasta la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba abajo la tienda y cayó. Y cuando Gedeón escuchó eso, dijo, está bien, pues pongámonos tranquilos que ya esto está gano. Esto es pan comido. Yo no sé si Gedeón había escuchado el salmista antes, pero me parece que lo que le vino a la mente a Gedeón fue el Salmo 27 que dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aleluya. Gedeón dijo, esta victoria está gana, aleluya. Y el versículo que yo le leí, hermano, que comenzaba, que decía, aleluya, que aunque cansado, vamos para ahí, aleluya, para terminar. Mira, el capítulo 8, verso 4 dice, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados, mas todavía persiguiendo. Porque dice la historia que cuando él escuchó que, aleluya, ya Dios estaba dando un sueño de la victoria de ellos, ellos se lanzaron contra los enemigos. Y para terminar con la historia, dice la Biblia que cuando se acercaron los 300 contra los madianitas, comenzaron a tocar trompetas y entre ellos mismos se asustaron y se empezaron a matar. Aleluya, gloria al Señor. Y los que sobraron, que quedaron vivos, los 300 comenzaron a perseguirlo, porque Dios ya le había entregado la victoria. Y aunque Gedeón estaba cansado y sus soldados estaban cansados, comenzaron a perseguir sus enemigos. Y aunque cansados, siguieron persiguiéndolo, porque Dios le había entregado la victoria. En esta noche, hermano, aunque tú estés cansado, sigue persiguiendo a tu enemigo, sigue persiguiendo tu bendición, porque Dios te entregó la victoria. Ponte en pie. Aleluya. Sin hacer mucha fuerza, hermano, corre para el altar el que quiera oración, que nos vamos. Si usted desea la oración, corre, hermano. Usted es un Gedeón. Esta noche Dios te dice, aunque cansado, coge aire y sigue persiguiendo. Cansado persiguiendo, aunque cansado persiguiendo, aunque cansado persiguiendo, aunque cansado, hermano, Dios nos va a dar la victoria. Hermano, Dios conoce las limitaciones, Dios conoce las batallas.
Dice la Biblia, hermano, que Dios se acuerda que somos polvo. Aleluya, Dios conoce, aleluya, que ya no puedes más. Dios conoce, hermano, cuando ya tú te sientes que has llegado al máximo. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Pero hoy Dios te dice, hermano, aleluya, aunque cansado sigue persiguiendo. Aunque cansado sigue persiguiendo. Aunque cansado sigue. Aleluya, Dios conoce, dice la Biblia, que Dios da fuerza al cansado y la multiplica al que no tiene ninguna. Está cansado, hermano, pero la fortaleza de Dios viene. La fortaleza de Dios no faltará. Aleluya, sigue corriendo, aunque sea, aleluya, aunque sea sin fuerza, sigue corriendo. Jehová no dejará desamparado al justo. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor, aleluya. Aquí está el poder de Dios, hermano. Aquí está el poder de Dios. Aleluya, sigue caminando. Ahí está Dios. Ponte detrás de ella, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, gloria. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Voy a poner mano, hermano, según Dios me vaya indicando, aleluya. Pero de lo contrario, usted levante su mano ahí. Deje que sea Dios quien lo toque, hermano. Yo no tengo nada para darle. Levante su mano ahí, aleluya. Según Dios me dirija, pongo la mano, aleluya. Pero, aleluya, de lo contrario, ahí levante su mano, ahí reciba de Dios, reciba del Espíritu de Dios, ahí la fortaleza. Ahí está Dios, aleluya, aleluya, gloria al Señor, aleluya. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Aleluya, gloria al Señor. Grande va a ser el desafío, los cobardes y miedosos del camino retrocederán. Junto al pueblo Gedeón, voy a marcar tu historia, te daré libertad, solo con 300 te daré victoria. 32,000 era la cantidad de hombres dispuestos para pelear. Aparentemente todos valientes, preparados para luchar. Pero hay momentos en que Dios resuelve actuar diferente. Y Jehová dijo a Cora, aún tienes mucha gente. Y el Dios de lo imposible dice a Gedeón: mucho es el pueblo que está contigo para dar a los madianitas en tus manos, a fin de que Israel no se gloríe contra mí diciendo: pues mi mano me ha libertado. Anunciad ahora a los oídos de todo el pueblo, diciendo: los cobardes y los temerosos vuélvanse. Entonces
fueron 22,000. Lo ves el momento en que Dios quiere actuar diferente. Gracias, Dios mío. Mira tu sierva, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, sigo orando. Sigo orando, aleluya. Gloria al Señor. Mira esta joven, Dios mío, Padre. Mira a Daniel, Dios amado. Daniel, este es tu tiempo, este es tu momento, Y Daniel. aquel que yo te diga, ese Te he traído a un lugar. ese te acompañará en esta Te he traído a un lugar, aleluya, que tanto anhelabas. Tú anhelabas en tu corazón venir a un lugar donde te dieran pan fresco, aleluya. El Señor ha abierto esta casa, Daniel. Aleluya, el Señor ha abierto esta casa, Daniel, para que vengas y comas, para que vengas y bebas y te fortalezca, porque largo camino te resta. En el nombre de Jesús recibe fortaleza, Daniel. Espíritu de Dios,